Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Hoy hablaremos sobre el arte del liderazgo de Orwell Ted. Es de los libros que han pasado décadas y a mí me sigue apasionando, ya que el liderazgo y la administración es uno de los temas que me encantan. A Orwell Ted lo conocemos mucho por su enfoque en los aspectos humanos y psicológicos del liderazgo, así como la importancia del líder para guiar a un grupo o equipo hacia el éxito, mientras se mantiene el equilibrio con la moral y el bienestar de todos. En el arte del liderazgo, Orwell Ted nos habla de la capacidad de combinar las ideas de administración con el comportamiento humano, defendiendo la idea de un liderazgo efectivo que no se trata solo de habilidades técnicas o conocimiento, sino de poder conectar con las personas, inspirarlas y guiarlas hacia metas comunes. Para él, el liderazgo es un proceso en el que una persona conduce, guía o motiva a otras a la consecución de objetivos específicos. Hablamos entonces de la capacidad de cultivar relaciones interpersonales fuertes y sostenibles dentro de los diferentes equipos que están en nuestras vidas. En su libro destaca varios componentes esenciales del liderazgo efectivo. La visión, que no es más que el líder debe ser capaz de visualizar el futuro y comunicar esa visión de manera clara y convincente a su equipo. Por supuesto, la adaptabilidad, que un líder debe ser flexible y capaz de adaptarse a las diferentes situaciones, circunstancias, problemas y personalidades. La integridad, por supuesto, es muy importante. La ética y los principios son fundamentales para un liderazgo sólido. La confianza del equipo depende en gran medida de la moralidad y la transparencia de su líder. Creo que nadie seguiría a un líder, haciendo un paréntesis, sin moralidad y sin transparencia. Para Orwell Ted, el líder debe ser no solo como un motivador, sino una persona capaz de influenciar y fomentar un ambiente donde cada miembro se sienta valorado y empoderado para construir el éxito en común. Orwell Ted hace énfasis en las relaciones humanas dentro de las organizaciones. Los líderes efectivos son aquellos que entienden la dinámica emocional de las personas que componen sus equipos. Saben cuándo delegar, cuándo intervenir y cómo apoyar a los colaboradores en momentos de dificultad. Orwell Ted nos indica que los líderes deben estar siempre muy en sintonía con las necesidades emocionales de las personas y brindarles el apoyo necesario para que desarrollen, que sean también capaces de crecer. Claro, para él, el liderazgo varía dependiendo del contexto en que se ejerza. A veces puede ser más directivo y a veces puede ser más participativo. A través de todo su libro, nos da ejemplos de cómo los grandes líderes ajustan su estilo en función de las circunstancias, el tipo de equipo y los desafíos que enfrentan. No siempre serán decisiones fáciles. El arte del liderazgo también implica tomar decisiones difíciles, porque los líderes deben ser conscientes de sus decisiones, tanto en términos de resultados inmediatos como el impacto a largo plazo, en la moral y en el equipo. Un líder debe tomar decisiones con valentía, pero también debe estar dispuesto a reconocer cuando se equivoca y ajustar ese enfoque si es necesario. Orwell Ted también escribe sobre el liderazgo y la gestión de conflictos. Un buen líder debe ser capaz de manejar los conflictos de manera constructiva, transformando las diferencias de opinión en oportunidades de crecimiento. El conflicto, cuando se maneja de forma adecuada, puede mejorar la creatividad y fortalecer las relaciones dentro del equipo. El líder siempre debe ser un mediador eficaz, buscando siempre el bien común
de todos los que participan. Por supuesto, también nos habla que el liderazgo no es una habilidad estática, sino un proceso continuo de aprendizaje, y que los líderes deben estar comprometidos con el desarrollo personal y profesional de cada persona. Un líder debe conocer sus propias fortalezas y debilidades, así como las habilidades, fortalezas y debilidades de las personas que integran su equipo. El líder que deja de aprender, que se estanca en su crecimiento, está perdiendo la capacidad de influir, a motivar al equipo. Me encanta este libro porque sostiene que el liderazgo no se trata de ejercer un poder o una autoridad, sino de influir, motivar y guiar a las personas de manera que todos crezcan en lo individual y en el equipo. Muchas gracias. Hasta la próxima entrega. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte y darle un me gusta. Lo agradeceremos como siempre.